Capítulo 2. Es el ambiente, estúpido. Nunca olvidaré la perla de sabiduría que recibí en 1967, el primer día que aprendí a clonar células madre durante el posgraduado. Me ha llevado décadas comprender cuán importante ha sido para mi trabajo y para mi vida esa perla de sabiduría en apariencia insignificante. Mi profesor, mi mentor y un consumado científico, Arvi Königsberg, fue uno de los primeros biólogos celulares que dio clases sobre el arte de la clonación de células madre. Me dijo que cuando las células cultivadas que estás estudiando comienzan a enfermar, hay que buscar la causa en el entorno en primer lugar, y no en la célula en sí misma. Mi profesor no fue tan contundente como el director de campaña de Bill Clinton, James Carville, quien afirmó: es la economía, estúpido. Esta frase se convertiría en el mantra de la campaña presidencial de 1992. Sin embargo, los biólogos celulares habrían hecho bien en colocar una plaquita que rezara: es el ambiente, estúpido. Sobre nuestras mesas de despacho, al igual que la de es la economía, estúpido. Fue colocada en todas las sedes de la candidatura de Clinton. Aunque no me resultó evidente en su momento, al final me di cuenta de que ese consejo era la clave para comprender la naturaleza de la vida. He comprobado una y otra vez la perspicacia de la advertencia de Arvi. Cuando les proporcionaba a las células un ambiente saludable, proliferaban; cuando el ambiente no era el óptimo, las células enfermaban. Si equilibraba de nuevo el ambiente, esas células, enfermas, se revitalizaban. Sin embargo, la mayoría de los biólogos celulares no conoce esta perla de sabiduría de las técnicas de cultivo. Y los científicos desecharon con rapidez la idea de considerar la influencia del entorno tras la revelación de Watson y Crick sobre el código genético del ADN. Incluso Charles Darwin llegó a admitir a finales de su vida que la teoría de la evolución había infravalorado el papel del medio ambiente. Estas conclusiones las podemos observar en una carta que le escribió a Moritz Wagner en 1876, Darwin, 1888. En mi opinión, el mayor error que he cometido ha sido no darle el suficiente peso a la influencia directa del ambiente, es decir, de la comida, del clima, etc., independientemente del proceso de selección natural. Cuando escribí El origen, y durante varios años después, no pude encontrar ni la más mínima evidencia de la acción directa del ambiente. Ahora hay una enorme cantidad de evidencias. Los científicos darwinianos siguen cometiendo el mismo error. El problema de la infravaloración del ambiente es que provoca una supravaloración de la naturaleza en forma de determinismo genético, la creencia de que los genes controlan la biología. Esta creencia no solo ha llevado a una cuantiosa suma de dólares perdidos en investigaciones, como discutiremos en un capítulo posterior, sino a algo más importante: ha cambiado la forma que tenemos de ver nuestras vidas. Si estamos convencidos de que los genes controlan nuestra vida y sabemos que no podemos hacer nada por cambiar los genes que nos endilgan durante la concepción, tenemos una buena excusa para considerarnos víctimas de la herencia. No me culpes por mis costumbres laborales, no es culpa mía que me haya pasado de la fecha límite, sino de la genética. Desde los albores de la era de la genética, nos han enseñado a aceptar que estamos supeditados al poder de nuestros genes. El mundo está lleno de personas que viven con un miedo constante a que, algún día inesperado, sus genes se vuelvan contra ellas. Piensa en la cantidad de gente que cree que es una bomba de relojería, esperan a que el cáncer explote en su vida de la misma forma que en la de su madre, la de sus hermanos o la de algún tío. O en los millones de personas que atribuyen su mala salud no a la combinación de causas mentales, físicas, emocionales y espirituales, sino sencillamente a la incompetencia de sus sistemas bioquímicos corporales. Tus hijos son revoltosos. Cada vez más, la primera solución es medicar a esos niños para corregir la alteración del equilibrio químico, en lugar de estudiar seriamente qué es lo que está ocurriendo en sus cuerpos, mentes y espíritus. Desde luego, no hay duda de que algunas enfermedades, como la corea de Huntington, la beta-talasemia y la fibrosis quística pueden ser achacadas completamente a un único gen defectuoso. Pero las alteraciones debidas a un único gen alterado afectan a menos de un 2% de la población. La gran mayoría de la gente llega a este mundo con genes que deberían permitirle una vida saludable y feliz. Las enfermedades que constituyen hoy en día el flagelo de la población, la diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer, dificultan una vida saludable y feliz. Estas enfermedades, sin embargo, no son el resultado de la alteración de un solo gen,
sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales. ¿Qué pasa con todos esos titulares que pregonan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa, desde la depresión a la esquizofrenia? Si lees esos artículos con detenimiento, percibirás que tras los impactantes titulares se esconde una verdad mucho más seria. Los científicos han relacionado montones de genes con otros tantos rasgos y enfermedades, pero en raras ocasiones han descubierto que un único gen sea el causante de un rasgo o de una enfermedad. La confusión se produce cuando los medios de comunicación tergiversan de forma continuada el significado de dos palabras, correlación y causa. Una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra muy distinta ser el causante, lo que implica una acción de control o de manejo. Si te enseñara mis llaves y te dijera que una de ellas en particular es la que controla mi coche, en un principio podrías pensar que no estoy mintiendo, ya que sabes que una llave es necesaria para poner en marcha el motor. Sin embargo, controla esa llave de verdad el coche. De ser así, no podrías dejar la llave puesta en el coche porque podría llevárselo para dar un paseo en cuanto te descuidaras. En realidad, la llave está relacionada con el control del coche, pero es la persona quien lo conduce y quien gira la llave, quien de verdad controla el automóvil. Hay genes específicos relacionados con determinados comportamientos y características de los organismos. Pero esos genes no se activan a menos que algo los haga reaccionar. ¿Qué activa los genes? La respuesta fue expuesta de un modo espléndido en 1990, en un artículo titulado Las metáforas y el papel de los genes y el desarrollo de H.F. Nihout, 1990. Nihout presenta pruebas de que esa idea de que los genes controlan la biología, repetida en tantas ocasiones y durante tanto tiempo que los científicos han olvidado que en edad no es más que una hipótesis, no es cierta. En realidad, la idea de que los genes controlan la biología es una posición que jamás ha sido demostrada y que, de hecho, desacreditada por las conclusiones de las últimas investigaciones científicas. Según Nihout, el control genético se ha vertido en una metáfora en nuestra sociedad. Queremos ver que los ingenieros genéticos son los nuevos magos médicos que pueden curar enfermedades y además crear a genios tales como Einstein o Mozart. Pero una meta no equivale a una realidad científica. Nihout resume esta realidad de la siguiente forma: cuando se necesita el producto que codifica un gen, es una señal del entorno, y no una propiedad intrínseca del gen, la que activa la expresión de dicho gen. En otras palabras, en cuanto al control genético, o importante, es el ambiente, estúpido. Proteínas, la esencia de la vida. Resulta fácil comprender que el control genético se haya convertido en una metáfora al ver el creciente entusiasmo con el que los científicos se concentran en la mecánica del ADN. Los químicos orgánicos han descubierto que las células están compuestas de 4 tipos de grandes moléculas: polisacáridos, azúcares complejos, lípidos, grasas, ácidos nucleicos, ADN y ARN, y proteínas. Aunque la célula requiere todos estos tipos de moléculas, las proteínas son el componente más importante de los organismos vivos. Nuestras células están formadas en su mayor parte por la unión de bloques de proteínas estructurales. Así que una forma de ver nuestro cuerpo, formado por billones de células, es considerado una máquina proteica, aunque, como muy bien sabes, yo creo que somos algo más que máquinas. Parece sencillo, pero no lo es. Para empezar, en nuestro cuerpo hay más de 100.000 tipos diferentes de proteínas. Estudiemos con más detenimiento cómo se ensamblan esos 100.000 tipos de proteínas diferentes en nuestras células. Cada proteína es una cadena lineal compuesta por moléculas de aminoácidos, parecida a los collares de caramelos de los niños que se muestra en la ilustración de la página siguiente. Cada cuenta o bolita representa una de las 20 moléculas de aminoácidos utilizadas por las células. A pesar de que me gusta la analogía del collar de cuentas porque todo el mundo está familiarizado con él, no es una analogía exacta, ya que cada aminoácido tiene una forma ligeramente diferente. De modo que, para ser exactos, deberías imaginarte un collar de cuentas que se ha estropeado un poco en la fábrica. Y para ser todavía más precisos, deberías saber que la cadena de aminoácidos que forma el esqueleto, o la columna vertebral, de las proteínas celulares es mucho más maleable que un collar de cuentas, que se rompe en cuanto lo estiras un poco. La estructura y el comportamiento de los aminoácidos enlazados en el esqueleto proteico se parece más a los del esqueleto de una serpiente. La columna vertebral de una serpiente,
que está compuesta por un vasto número de subunidades independientes llamadas vértebras, le permite al reptil adoptar una amplia variedad de formas, desde la línea recta hasta un complicado nudo. Los eslabones flexibles o enlaces peptídicos, que existen entre los aminoácidos del esqueleto proteico permiten a las proteínas adoptar una enorme cantidad de formas. Mediante la rotación y plegamiento de los aminoácidos vertebrales, las moléculas proteicas se asemejan a nanoserpientes, debido a su capacidad para retorcerse y contraerse. Hay dos factores fundamentales que determinan el contorno de una proteína y, por tanto, su forma. Uno de ellos es el patrón físico definido por la secuencia de los aminoácidos de formas distintas que conforman ese esqueleto con forma de collar de cuentas. El segundo está relacionado con la interacción de las cargas electromagnéticas que existen entre los aminoácidos enlazados. La mayoría de los aminoácidos tiene una carga positiva o negativa que actúa como un imán. Las cargas del mismo signo originan que las moléculas se repelan unas a otras, mientras que las cargas de signo opuesto ocasionan que las moléculas se atraigan entre sí. Como ya he dicho, el esqueleto proteico flexible se pliega de manera espontánea para adoptar una forma determinada cuando las subunidades de aminoácidos que lo componen rotan y flexionan sus enlaces para contrarrestar las fuerzas generadas por sus cargas positivas y negativas. A diferencia de las cuentas uniformes que componen el collar, cada uno de los 20 tipos de aminoácidos que constituyen el esqueleto de las proteínas tiene una conformación diferente y única. Considera las diferencias entre las características de un esqueleto, compuesto por cuentas idénticas y el de uno constituido mediante el ensamblaje de tuberías de distinta forma, como el que se muestra más arriba. Los esqueletos proteicos mostrados en A y B tienen exactamente la misma secuencia de aminoácidos, tuberías encajadas, pero muestran una forma completamente distinta, conformación. Las variaciones en la forma del esqueleto resultan de las distintas rotaciones de los enlaces entre las tuberías adyacentes. Al igual que las tuberías, los aminoácidos con distintas formas que constituyen las proteínas, también rotan en torno a sus uniones, enlaces peptídicos, lo que permite al esqueleto retorcerse como si de una serpiente se tratara. Las formas de las proteínas varían, aunque por lo general se prefieren 2 o 3 conformaciones específicas. ¿Cuál de las dos conformaciones, A o B, adoptaría nuestra hipotética proteína? La respuesta está relacionada con el hecho de que los dos aminoácidos terminales, enlaces entre las tuberías, tienen regiones de carga negativa. Puesto que las cargas del mismo signo se repelen, cuanto más alejadas estén, más estable será la conformación. La conformación A sería la elegida, ya que las cargas negativas se encuentran más lejos entre sí que en la conformación B. El esqueleto de algunas moléculas proteicas es tan largo que es necesaria la asistencia de proteínas auxiliares, denominadas chaperonas en el proceso de plegado. Las proteínas que no se pliegan de forma correcta, al igual que la columna de las personas con defectos vertebrales, no pueden llevar a cabo su función correctamente. A estas proteínas, aberrantes, se les añade una marca que indica que deben ser destruidas por la célula. Su esqueleto de aminoácidos se desensambla y se recicla en la síntesis de nuevas proteínas. Como crean la vida las proteínas, los organismos vivos se distinguen de los que no lo están por el simple hecho de que se mueven, de que están animados. La energía que producen sus movimientos se utiliza para realizar los trabajos que caracterizan a los organismos vivos, tales como la respiración, la digestión y la contracción muscular. Para comprender la naturaleza de la vida, primero hay que comprender cómo la maquinaria proteica es capaz de moverse. La forma final o conformación es un término técnico utilizado por los biólogos para describir cómo una molécula proteica refleja el estado de equilibrio entre sus cargas electromagnéticas. No obstante, si las cargas positivas y negativas de la proteína están alteradas, el esqueleto proteico girará de forma activa para acomodarse a la nueva distribución de cargas. La distribución de las cargas electromagnéticas de una proteína puede alterarse de forma selectiva mediante un amplio número de procesos, entre los que se incluyen la unión de otras moléculas o grupos químicos, como las hormonas, la eliminación o adición enzimática de iones cargados, o la interferencia de campos electromagnéticos, como por ejemplo el de los teléfonos móviles. Thomson, 1989. El cambio de forma de las proteínas supone una hazaña de ingeniería de lo más impresionante, ya que la forma tridimensional y única que tienen las capacita para enlazarse con otras proteínas. Cuando una proteína encuentra una molécula física y energéticamente complementaria, se une a ella,
del mismo modo que esos productos de manufactura humana que se enlazan mediante engranajes, ya sea una batidora o un viejo reloj. La figura muestra la conformación ideal del esqueleto de nuestra proteína hipotética. Las fuerzas de repulsión entre los dos aminoácidos terminales de carga negativa, flechas, provocan que el esqueleto se extienda a fin de que los aminoácidos negativos estén tan alejados como sea posible. La figura B muestra el acercamiento de un aminoácido terminal. Una señal, que en este caso se trata de una molécula con una intensa carga eléctrica positiva, esfera blanca, se ve atraída y se une a la cadena a través del aminoácido negativo terminal. En nuestro escenario particular, la señal tiene una carga positiva más intensa que la carga negativa del aminoácido. Cuando la señal se une a la proteína, se produce un exceso de carga positiva en ese extremo del esqueleto proteico. Puesto que las cargas positivas y negativas se atraen, la cadena de aminoácidos girará en torno a sus enlaces, de forma que los terminales positivo y negativo se aproximen. La figura C muestra el cambio de la proteína, desde la conformación A hasta la conformación B. Los cambios de conformación generan movimientos y los movimientos se utilizan para realizar trabajos que permiten funciones tales como la digestión, la respiración o la contracción muscular. Una vez que la señal se desprende, la proteína vuelve a adoptar la conformación original extendida. Así es como los movimientos proteicos originados por señales posibilitan la vida. Examina las dos ilustraciones de las páginas 79 y 80. La primera muestra 5 proteínas con formas excepcionales que ejemplifican los engranajes moleculares descubiertos en las células. Estos engranajes orgánicos poseen bordes más suaves que los que fabrican las máquinas, pero como podrás ver, sus formas precisas y tridimensionales les permiten unirse con firmeza a otras proteínas complementarias. En la segunda ilustración, P80, he elegido un reloj de cuerda para representar el funcionamiento celular. La primera imagen muestra una máquina metálica, con sus engranajes, sus resortes, sus joyas y la carcasa del modelo del reloj. Surtido proteico. En la ilustración superior hay 5 ejemplos diferentes de moléculas proteicas. Cada proteína posee una conformación tridimensional única que se repite en todas las copias celulares de esa proteína. A enzima que metaboliza átomos de hidrógeno. B fibrilla o proteína de colágeno. C proteína canal, una proteína unida a la membrana con un poro central. O subunidad proteica de la cápside, que protege a un virus. Enzima ADN sintetiza unida a una molécula helicoidal de ADN. Cuando el engranaje A gira, obliga a hacer lo mismo al engranaje B. Cuando el engranaje B gira, hace lo mismo con el engranaje C, y así sucesivamente. En la imagen siguiente he superpuesto los engranajes de manufactura humana con las proteínas orgánicas, de bordes menos pronunciados y aumentadas 1.000.000 de veces a fin de adaptadas al tamaño del reloj, para que resulte comprensible a primera vista que las proteínas podrían ser como los mecanismos del reloj. En esta máquina proteica metálica, no resulta difícil imaginar cómo el giro de la proteína A hace que gire también la proteína B, lo que a su vez ocasiona el movimiento de la proteína C. Una vez que lo hayas asimilado, puedes echar un vistazo a la tercera figura, en la que se han eliminado las partes de manufactura humana. J. Boyle 1. Nos hemos quedado con la maquinaria proteica, uno de los millares de grupos de proteínas que componen la célula. Las proteínas citoplásmicas o citoplasmáticas que cooperan a la hora de crear las funciones fisiológicas determinadas se agrupan en grupos específicos conocidos como ciclos. Estos grupos se dividen según sus funciones, como por ejemplo el ciclo de la respiración, el de la digestión, el de la contracción muscular y el infame ciclo de Krebs, el ciclo que genera energía y supone la desgracia de muchos estudiantes de ciencias, que se ven obligados a memorizar cada una de las proteínas que lo componen y las complicadas reacciones químicas que lo integran. ¿Te imaginas lo entusiasmados que se sintieron los biólogos cuando descubrieron cómo funcionaban los grupos de proteínas? Las células aprovechan los movimientos de estas máquinas proteicas para obtener energía que utilizan en funciones metabólicas y de comportamiento específicas. El continuo cambio de forma de las proteínas, que puede ocurrir miles de veces en un segundo, es el movimiento que impulsa la vida. La supremacía del ADN, como habrás podido notar, en el apartado anterior no he hablado en absoluto del ADN. Eso se debe a que los responsables de los cambios conformacionales proteicos son las alteraciones en las cargas electromagnéticas de las proteínas, y no el ADN. ¿Cómo llegamos entonces hasta la famosa teoría de que los genes
controlan la biología. En el origen de las especies, Darwin sugiere que los factores hereditarios se transmiten de generación en generación, regulando así los rasgos de la descendencia. La influencia de Darwin fue tan grande que los científicos se concentraron ciegamente en identificar el material genético que, según creían, controlaba la vida. En 1910, los intensivos análisis microscópicos revelaron que la información genética que se transmite de generación en generación estaba contenida en los cromosomas, estructuras similares a hebras que resultan visibles justo antes de que la célula se divida en dos células hijas. Los cromosomas se incorporan a las células hijas en el interior del más grande de los orgánulos citoplasmáticos, el núcleo. Cuando los científicos aislaron el núcleo, diseccionaron los cromosomas y descubrieron que el material hereditario estaba comprimido en dos únicos tipos de moléculas, las proteínas y el ADN. De alguna forma, la maquinaria proteica de la vida estaba relacionada con la estructura y la función de las moléculas cromosómicas. Las funciones cromosómicas se entendieron mejor en 1944, cuando los científicos determinaron que la información hereditaria se encontraba en el 44 ADN, Avery, et al., 1944, Lederberg, 1994. Se llevaron a cabo delicados experimentos para aislar el ADN. Estos científicos aislaron el ADN purificado de una especie de bacteria, llamémosla especie A, y colocaron ese ADN purificado en medios de cultivo que solo contenían bacterias de la especie B. En muy poco tiempo, las bacterias de la especie B comenzaron a mostrar rasgos hereditarios que con anterioridad solo aparecían en la especie A. Una vez que se supo que solo se necesita el ADN para transmitir los caracteres hereditarios, la molécula de ADN se convirtió en la superestrella de los científicos. Fueron Watson y Crick quienes desentrañaron la estructura y la función de esta espectacular molécula. Las moléculas de ADN son largas y enrevesadas. Están compuestas por 4 compuestos químicos de nitrógeno llamados bases: adenina, timina, citosina y guanina o A, T, C y G. El descubrimiento que realizaron Watson y Crick sobre la estructura del ADN permitió llegar a comprender que la secuencia de las bases de A, T, C y G del ADN explicaban la secuencia de aminoácidos del esqueleto proteico. Watson y Crick, 1953. Estas largas cadenas de moléculas de ADN pueden subdividirse en genes individuales, segmentos que proporcionan el molde de las proteínas específicas. Se había descifrado el código para reproducir la maquinaria proteica. Watson y Crick también explicaron por qué el ADN es la molécula perfecta para la herencia. Cada hebra de ADN está por lo general entrelazada con una segunda hebra en una holgada configuración arrollada conocida como la doble hélice. La genialidad de este sistema consiste en que la secuencia de las bases de ADN de ambas hebras es una imagen especular de la otra. Cuando se separan las dos cadenas de ADN, cada una de ellas contiene la información necesaria para realizar una copia exacta y complementaria de sí misma. Así pues, separando las hebras de la doble hélice, las moléculas de ADN se convierten en autorreplicantes. Este descubrimiento condujo a la idea de que el ADN controlaba su propia replicación, de que era su propio jefe. La sugerencia de que el ADN controlaba su propia replicación y de que, por tanto, también servía como molde para fabricar las proteínas corporales, llevó a Francis Crick a crear el dogma central de la biología, la creencia de que el ADN lo controla todo. Ese dogma es tan importante para la biología moderna que podría estar grabado en piedra, como equivalente de los 10 mandamientos. El dogma, al que también se hace referencia como la supremacía del ADN, es un dato omnipresente en todos los textos científicos. En el esquema del desarrollo de la vida que defiende el dogma, el ADN está en la cumbre, seguido del ARN. El ARN, ácido ribonucleico, no es más que una fotocopia de vida corta del ADN. Como tal, actúa como el molde físico que codifica la secuencia de aminoácidos que componen el esqueleto proteico. El diagrama de la supremacía del ADN da sentido a la era del determinismo genético. Puesto que los caracteres de un organismo vivo vienen definidos por la naturaleza de sus proteínas y sus proteínas están codificadas en el ADN, por lógica este será la causa fundamental o el determinante primordial de los caracteres orgánicos. El proyecto Genoma Humano. Una vez que el ADN adquirió el estatus de superestrella, el único desafío restante era crear un catálogo de todas las estrellas genéticas del firmamento humano. El proyecto Genoma Humano, un esfuerzo científico global que comenzó a finales de la década de los 80,
se creó con el objetivo de catalogar todos los genes presentes en los humanos. Desde el comienzo, el proyecto Genoma Humano fue de lo más ambicioso. La corriente de pensamiento tradicional mantenía que el cuerpo necesitaba un gen que sirviera como molde para cada uno de los más de 100.000 tipos de proteínas diferentes que componen nuestro organismo. Así pues, los científicos llegaron a la conclusión de que el genoma humano tendría al menos 120.000 genes localizados en los 23 pares de cromosomas humanos. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Estaba a punto de revelarse una broma cósmica, una de esas bromas que periódicamente desconciertan a los científicos convencidos de haber descubierto los secretos del universo. Imagina el impacto del descubrimiento de Nicolás Copérnico publicado en 1543, que afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, tal y como creían los científicos teólogos de la época. El hecho de que la Tierra girara en realidad en torno al Sol y de que el Sol tampoco fuera el centro del universo desacreditaba las enseñanzas de la Iglesia. Los extraordinarios descubrimientos de Copérnico iniciaron la revolución científica moderna al cuestionar la presunta infalibilidad de la Iglesia. A la postre, en las civilizaciones occidentales, la ciencia desechó a la Iglesia como fuente de conocimiento para comprender los misterios del universo. Los genetistas sufrieron una conmoción semejante cuando, en lugar de los 120.000 genes que esperaban, descubrieron que el genoma humano está compuesto por unos 25.000 genes. Penisi, 2003A y 2003B, Pearson, 2003, Goodman, 2003. Más del 80% del supuesto ADN necesario no existía. Los genes perdidos han demostrado ser un problema mayor que los 18 minutos perdidos de las grabaciones de Nixon. El axioma de, un gen, una proteína, era el principio fundamental del determinismo genético. Ahora que el proyecto Genoma Humano ha echado por tierra ese concepto, hay que descartar las teorías vigentes sobre el funcionamiento. Ya no es posible creer que los ingenieros genéticos puedan solucionar con relativa facilidad todos nuestros dilemas biológicos. Sencillamente, no hay suficientes genes para explicar la complejidad de la vida o las enfermedades humanas. El dogma central. El dogma, también conocido como la supremacía del ADN, define el flujo de información en los organismos biológicos. Tal y como se indica mediante las flechas, el flujo se produce en una única dirección, del ADN al ARN y de este a la proteína. El ADN representa la memoria a largo plazo de las células, que se transmite de generación en generación. El ARN, una copia inestable de la molécula de ADN, es la memoria activa o inmediata que las células utilizan como molde físico a la hora de sintetizar proteínas. Las proteínas son elementos básicos moleculares que posibilitan la estructura y el funcionamiento de la célula. El ADN se considera la fuente de origen, que regula las características de las proteínas celulares, y de ahí la idea de la supremacía del ADN, que significa literalmente, superioridad jerárquica. Puede que me parezca a Chicken Little gritando que el firmamento de la genética se está desplomando. No obstante, no tienes por qué aceptar mi palabra al respecto. En un comentario acerca de los sorprendentes resultados del proyecto Genoma Humano, David Baltimore, uno de los genetistas más importantes del mundo y ganador de un premio Nobel, dijo unas palabras acerca de la complejidad humana. Baltimore 2001. A menos que el genoma humano contenga un montón de genes que resultan invisibles para nuestros ordenadores, es evidente que nuestra incuestionable complejidad no se basa en que tengamos más genes que los gusanos o las plantas. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad, de nuestro descomunal repertorio de comportamientos, de la capacidad para llevar a cabo acciones conscientes, de nuestra extraordinaria coordinación física, de la habilidad para realizar cambios precisos en respuesta a las variaciones del entorno, del aprendizaje, de la memoria. Es necesario que continúe, seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro. Tal y como afirmaba Baltimore, el resultado del proyecto Genoma Humano nos obliga a considerar otras ideas sobre el control de la vida. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad, seguirá siendo un enigma por resolver en el futuro. El cielo se está cayendo. Además, los resultados del proyecto Genoma Humano nos obligan también a reconsiderar nuestra relación genética con los demás organismos de la biosfera. Ya no podemos utilizar los genes para explicar por qué los humanos se encuentran en la cima de la escala evolutiva. Resulta que no hay mucha diferencia entre el número total de genes humanos y los de los organismos primitivos. Vamos a echar un vistazo a 3 de los modelos animales más estudiados en las investigaciones genéticas,
un gusano redondo microscópico perteneciente al género de los nematodos y conocido como Caenorhabditis elegans, la mosca de la fruta y el ratón de laboratorio. El primitivo gusano Caenorhabditis es un modelo perfecto para estudiar el papel de los genes en el desarrollo y el comportamiento. Este organismo de rápido crecimiento y reproducción tiene un cuerpo con un patrón muy preciso que está compuesto por 969 células exactamente y un cerebro formado por unas 302 neuronas. Aún así, tiene un repertorio de comportamientos característico y, lo que es más importante, puede ser sometido a la experimentación genética. El genoma del Caenorhabditis tiene alrededor de 24.000 genes S. Blaster, 2003. El cuerpo humano, compuesto por unos 50 billones de células, solo tiene 1.500 genes más que el lento e invertebrado gusano microscópico, con su millar de células. La mosca de la fruta, otro apreciado objeto de investigación, posee 15.000 genes. Blaster, 2003, Zellniker, et al., 2002. Así pues, la mosca de la fruta, muchísimo más compleja, tiene 9.000 genes menos que el primitivo gusano Caenorhabditis. Y cuando la cosa llega a ratones y a hombres, tendríamos que pensar mejor de ellos, o peor de nosotros mismos. Los resultados de las extrapolaciones paralelas del genoma revelan que humanos y roedores tienen más o menos el mismo número de genes. Biología celular básica. Si volvemos la vista atrás, los científicos deberían haber sabido que esos genes no podían detentar el control de nuestras vidas. Por definición, el cerebro es el órgano responsable de controlar y coordinar la fisiología y el comportamiento de un organismo. Pero, ¿es el núcleo el verdadero cerebro de la célula? Si nuestra asunción de que el ADN contenido en el núcleo es el cerebro de la célula es cierta, si elimináramos el núcleo, un proceso denominado enucleación, el resultado debería ser la muerte inmediata de la célula. Y ahora los resultados del gran experimento. Maestro, un redoble de tambor, por favor. Los científicos arrastran a nuestra reacia célula hacia la arena del microscopio y la encadenan allí. Con la ayuda de un micromanipulador, el científico coloca una micropipeta, similar a una aguja, encima de la célula. Con una diestra embestida del manipulador, nuestro investigador introduce la pipeta en el citoplasma celular. Tras aplicar una ligera succión, el núcleo se absorbe en la pipeta y la pipeta se retira del interior de la célula. Bajo la pipeta rellena de núcleo yace nuestra célula expiatoria, a la que le han arrebatado el cerebro. Pero. Un momento. Todavía se mueve. Dios mío, la célula todavía está viva. La herida se ha cerrado y, al igual que un paciente de cirugía en vías de recuperación, la célula comienza a moverse muy despacio. Muy pronto, la célula vuelve a estar en pie, vale, los pseudópodos, y huye del campo de visión del microscopio con la esperanza de no volver a ver a ese doude nunca más. Tras la enucleación, muchas células sobreviven durante 1 o 2 meses sin genes. Las células enucleadas viables no son masas descerebradas de citoplasma que sobreviven gracias a sistemas de soporte vital. Estas células ingieren y metabolizan sus alimentos de forma activa, mantienen la coordinación de su sistema fisiológico, respiración, digestión, excreción, motilidad, etc., conservan la capacidad de comunicarse con otras células y son capaces de desarrollar las apropiadas respuestas de crecimiento o protección desencadenadas por los estímulos del medio. Como era de esperar, la enucleación no carece de efectos secundarios. Sin GNS, las células no pueden dividirse ni reproducir las partes proteicas que pierden a causa del uso normal del citoplasma. La incapacidad para reemplazar las proteínas defectuosas citoplasmáticas conlleva disfunciones mecánicas que, a la postre, dan como resultado la muerte celular. Nuestro experimento fue diseñado para poner a prueba la idea de que el núcleo es el cerebro de la célula. Si ésta hubiera muerto inmediatamente después de la enucleación, el experimento habría servido al menos para sustentar esa teoría. Sin embargo, los resultados son ambiguos. Las células enucleadas siguen mostrando comportamientos vitales complejos y coordinados, lo que implica que el cerebro de la célula sigue intacto y en funcionamiento. El hecho de que las células enucleadas conserven sus funciones biológicas en ausencia de genes no es en absoluto un nuevo descubrimiento. Hace unos 100 años, los embriólogos clásicos eliminaban de forma rutinaria los núcleos de las células del huevo en división y demostraban que una única célula de huevo enucleada era capaz de desarrollarse hasta la fase de blástula, una etapa embrionaria que consta de 40 células o más. Hoy en día,
se utilizan células enucleadas con objetivos industriales, como las capas de alimento vivo en cultivos diseñados para la producción de vacunas víricas. Si el núcleo y sus genes no son el cerebro de la célula, ¿cuál es exactamente la contribución del ADN a la vida celular? Las células enucleadas mueren, pero no porque hayan perdido el cerebro, sino porque han perdido la capacidad reproductiva. Sin la capacidad para reproducir sus componentes, las células enucleadas no pueden reponer los componentes esenciales de las proteínas defectuosas ni replicarse. Así pues, el núcleo no es el cerebro de la célula, sino las gónadas. Confundir las gónadas con el cerebro es un error comprensible, ya que la ciencia ha sido siempre, y sigue siendo, un propósito patriarcal. Se ha acusado muchas veces a los hombres de pensar con las gónadas, así que no debe sorprendernos del todo que la ciencia haya confundido sin querer el núcleo con el cerebro celular. Epigenética, la nueva ciencia de la autocapacitación. Es evidente que los teóricos que equiparan los genes al destino han pasado por alto los 100 años de investigaciones científicas sobre las células enucleadas, pero no pueden pasar por alto las nuevas investigaciones que echan por tierra su creencia en el determinismo genético. Mientras el proyecto Genoma Humano no dejaba de encabezar titulares de prensa, un grupo de científicos inauguró un nuevo y revolucionario campo científico de la biología denominado epigenética. La ciencia de la epigenética, que significa literalmente, control sobre la genética, ha cambiado de forma radical nuestra visión sobre el control de la vida. Prey, 2004, Silverman, 2004. Durante la última década, las investigaciones epigenéticas han establecido que los moldes de ADN que se transmiten a través de los genes no están localizados en un lugar concreto en el momento del nacimiento. Los genes no son el destino. Las influencias medioambientales, entre las que se incluyen la nutrición, el estrés y las emociones, pueden modificar esos genes sin alterar su configuración básica. Y los epigenetistas han descubierto que esas modificaciones pueden transmitirse a las futuras generaciones de la misma forma que el patrón del ADN se transmite a través de la doble hélice. Drake y Walter, 2001, Surani, 2001. No cabe duda alguna de que los descubrimientos epigenéticos han dejado atrás a los descubrimientos genéticos. Desde finales de la década de los 40, los biólogos han aislado el ADN del núcleo de las células con la intención de estudiar los mecanismos genéticos. En el proceso, han extraído el núcleo de la célula, han roto la membrana que lo recubre y han eliminado el contenido cromosómico, que es mitad ADN, mitad proteínas reguladoras. En su empeño por estudiar el ADN, la mayoría de los científicos descartaron las proteínas, lo que, según lo que sabemos ahora, sería el equivalente de tirar al niño junto con el agua de la bañera. Los epigenetistas están recuperando al bebé mediante el estudio de las proteínas cromosómicas, que según parece, juegan un papel tan crucial en la herencia como el del ADN. El ADN constituye el núcleo de los cromosomas, y las proteínas recubren al ADN como una funda. Cuando los genes están cubiertos, su información no puede ser leída. Imagínate tu brazo desnudo como una pieza de ADN que representa el gen que codifica para tus ojos azules. En el núcleo, este trozo de ADN está recubierto de proteínas reguladoras que ocultan el gen de tus ojos azules como si de una manga de camisa se tratara, haciendo imposible que se lea. La supremacía del entorno. La nueva ciencia revela que la información que regula la biología comienza con señales ambientales, que, a su vez, controlan la unión de las proteínas reguladoras al ADN. Las proteínas reguladoras controlan la actividad génica. Las funciones del ADN, del ARN y de las proteínas reguladoras son las que se describen en el cuadro de la supremacía del ADN. Nota, date cuenta de que el flujo de información ya no es unidireccional. En la década de los 60, Howard Temin desafió el dogma central con experimentos que revelaron que el ARN puede ir en dirección contraria al flujo previsto de información y reescribir el ADN. Aunque en un principio fue ridiculizado por su herejía, Temin ganó más tarde un premio Nobel por su descripción de la transcriptasa inversa, el mecanismo molecular mediante el cual el ARN puede reescribir el código genético. Ahora la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa es famosa, ya que es utilizada por el ARN virus del SIDA para hacerse con el control del ADN de la célula infectada. También se sabe ahora que las alteraciones de la molécula de ADN, tales como la adición o eliminación de grupos químicos metilo, influyen en la unión de las proteínas reguladoras. Las proteínas también son capaces de oponerse al flujo unidireccional de información,
ya que los anticuerpos proteicos de las células inmunológicas están implicados en los cambios del ADN de las células que los sintetizan. El tamaño de las flechas que indican el flujo de información no es el mismo en un sentido que en el otro. Hay firmes restricciones en el sentido opuesto, un diseño que sirve para prevenir cambios radicales en el genoma de la célula. ¿Cómo te quitarías esa manga? Necesitarías una señal ambiental que instara a la proteína, manga, a cambiar de forma y separarse de la doble hélice de ADN a fin de permitir su lectura. Una vez que el ADN está al descubierto, la célula realiza una copia del gen expuesto. En consecuencia, la actividad de los genes está controlada o regulada por la presencia o la ausencia de las proteínas reguladoras, que a su vez están controladas por las señales del entorno. La historia del control epigenético es la historia de cómo las señales del entorno controlan la actividad génica. Ahora resulta evidente que el cuadro de la supremacía del ADN anterior está desfasado. El esquema revisado del flujo de información debería llamarse ahora, la supremacía del entorno. El nuevo y más sofisticado flujo de información biológica comienza con una señal del entorno, que después se transmite a una proteína reguladora y solo en último lugar llega al ADN y al ARN, y da como resultado una proteína. La ciencia de la epigenética también ha dejado claro que hay dos mecanismos mediante los cuales un organismo puede transmitir la información hereditaria a su descendencia. Estos dos mecanismos proporcionan una vía para que los científicos estudien tanto la contribución de la herencia, los genes, como la contribución del medio, mecanismos epigenéticos, en el comportamiento humano. Si solo nos concentramos en los moldes, tal y como han hecho los científicos durante décadas, nos será imposible llegar a comprender la influencia del entorno. Dermis, 2003, Chakrabarty y Little, 2003. Vamos a hacer una analogía con la intención de dejar más clara la relación entre los mecanismos genéticos y los epigenéticos. Tienes edad suficiente para recordar la época en que la programación de la televisión se acababa a las 12 de la noche. Una vez que la programación normal se interrumpía, aparecía una carta de ajuste en la pantalla. Imagina que el diseño de esa carta de ajuste fuera el código de un determinado gen, el de los ojos castaños, por ejemplo. Los botones para la sintonización fina de la televisión te permiten encender o apagar la carta de ajuste y modificar cierto número de características, entre las que se incluyen el color, los tonos, el contraste, el brillo y la posición horizontal o vertical de la pantalla. Mediante el ajuste de la sintonización, puedes alterar la apariencia del diseño que aparece en la pantalla, aunque en realidad no estás alterando el diseño de la emisión original. Ese es precisamente el papel de las proteínas reguladoras. Diversos estudios sobre la síntesis de proteínas han revelado que los sintonizadores epigenéticos pueden crear más de 2000 variantes de proteínas a partir de un mismo molde génico. Bray, 2003, Smucker, et al., 2000. En esta analogía epigenética, la carta de ajuste que aparece en la pantalla representa el diseño del esqueleto proteico codificado por un gen. A pesar de que los controles del televisor pueden alterar la apariencia del diseño que aparece en pantalla, B y C, no cambian el diseño de la emisión original, es decir, del gen. El control epigenético modifica la lectura de un gen sin cambiar el código del ADN. Las experiencias vitales de los progenitores modelan el carácter genético de sus hijos. Ahora ya sabemos que la sintonización fina influida por el entorno puede transmitirse de generación en generación. Un emblemático estudio de la Universidad Duke publicado el 1 de agosto de 2003 y que se titula Biología celular y molecular, revela que un entorno enriquecido puede llegar incluso a superar las mutaciones genéticas en los ratones. Wouteland y Girle, 2003. En este estudio, los científicos se concentran en los efectos de los suplementos dietéticos sobre ratonas preñadas con un gen aberrante, agouti. Los ratones agouti tienen el pelaje amarillento y son extremadamente obesos, lo que les predispone a sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Hermanas agouti. Una vieja hembra de 1 año de edad, genéticamente idéntica a los ratones agouti. El suplemento maternal de grupos metilo cambia el color del pelaje de la descendencia a marrón y reduce la incidencia de obesidad, diabetes y cáncer. Fotocortesía de Girle y Wouteland. En este experimento, un grupo de obesas y amarillentas madres agouti reciben suplementos ricos en grupos metilo disponibles en supermercados de alimentos naturales o comida sana, ácido fólico, vitamina B12, betaína y colina.
Se eligieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo porque un gran número de estudios había demostrado que los grupos químicos metilo están relacionados con las modificaciones epigenéticas. Cuando los grupos metilo se unen al ADN de un gen, modifican las propiedades de la unión entre las proteínas cromosómicas reguladoras y el material genético. Si las proteínas se unen con demasiada fuerza al gen, la cubierta proteica no puede retirarse y el gen no puede ser leído. La metilación del ADN puede silenciar o modificar la actividad génica. En esta ocasión, los titulares que rezaban, "La dieta triunfa sobre los genes", eran acertados. Las madres que recibieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo parieron ratones normales, esbeltos y marrones, aun a pesar de que los descendientes tenían el mismo gen agouti de las madres. Las madres agouti que no recibieron dichos suplementos, dieron a luz ratones amarillos que comían mucho más que los marrones. Las crías amarillas acabaron por pesar casi el doble que sus esbeltos compañeros. La fotograña cedida por la universidad que hay en la página anterior resulta asombrosa. Aunque los dos ratones son genéticamente idénticos, su apariencia es muy distinta, uno de los ratones es delgado y marrón, y el otro, obeso y amarillo. Lo que no puedes ver en la foto es que el ratón obeso es diabético, mientras que su compañero, con idénticos genes, no lo es. Otros estudios han descubierto mecanismos epigenéticos implicados en gran variedad de enfermedades, entre las que se incluyen el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. De hecho, tan solo un 5% de los pacientes con cáncer o enfermedades cardiovasculares pueden atribuir el origen de sus dolencias a la herencia. Willett, 2002. A pesar de que los medios de comunicación han pregonado a bombo y platillo el descubrimiento de los genes BRCA y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama, no han hecho hincapié en que el 95% de los cánceres de mama no se deben a la herencia genética. Los achaques de un importante número de pacientes de cáncer derivan del entorno, se deben a alteraciones epigenéticas y no a genes defectuosos. Kling, 2003, Jones, 2001, Seppa, 2000, Bailin, 1997. Las pruebas epigenéticas se han vuelto tan convincentes que algunos científicos audaces han llegado incluso a romper una lanza por Jean-Baptiste de Lamarck, el despreciado evolucionista que creía que los rasgos adquiridos a resultas de la influencia ambiental podían transmitirse a la descendencia. En 1995, la filósofa Eva Jablonka y la bióloga Marion Lam escribieron en su libro Epigenetic Inheritance and Evolution, de Lamarckian Dimension, en los últimos años, la biología molecular ha demostrado que el genoma es mucho más sensible y reactivo al entorno de lo que se suponía. También ha demostrado que, además de mediante la secuencia de bases del ADN, la información puede transmitirse a la descendencia de otras formas. Así pues, estamos donde empezamos al comienzo del capítulo, el ambiente. En mis trabajos de laboratorio, he visto una y otra vez el impacto que tienen los cambios en el entorno sobre las células que estudiaba. Pero fue solo al final de mi carrera como investigador, en Stanford, cuando comprendí ese mensaje. Cuando, por ejemplo, añadía sustancias químicas inflamables al medio de cultivo, las células se convertían rápidamente en el equivalente a los macrófagos, los carroñeros del sistema inmunológico. También me resultaba emocionante ver cómo las células se transformaban incluso cuando destruía su ADN con rayos gamma. Estas células endoteliales estaban, funcionalmente enucleadas, pero cambiaban por completo su comportamiento biológico en respuesta a los agentes inflamatorios, al igual que cuando tenían su núcleo intacto. Estas células mostraban sin lugar a dudas cierto tipo de control, inteligente, en ausencia de genes. Lipton, 1991. 20 años después de que mi mentor, A.I.A. Königsberg, me advirtiera de que cuando las células enfermaban debía buscar la causa en el entorno antes que, en ningún otro lugar, lo entendí por fin. El ADN no controla la biología, y el núcleo no es el cerebro de la célula. Al igual que tú y que yo, las células se adaptan al lugar en el que viven. En otras palabras, es el ambiente, estúpido.